El Sony Ericsson C905 con su cámara de 8.1 megapíxeles fue una verdadera joya en su tiempo. Destacaba como el buque insignia de la marca en la era dorada de los teléfonos con cámaras Cybershot a finales de 2008. En este nostálgico viaje recordaremos con cariño esta maravilla retro. Salió a competir al mercado con conectividad HSDPA 3G y Wi-Fi, tecnología de posicionamiento AGPS y software de navegación por satélite a bordo. Además, la configuración de cámara Cybershot fácil de usar incluía flash de xenón de alta calidad que realzaba su desempeño. El C905 tenía una sólida línea de aplicaciones familiares para teléfonos básicos de Sony Ericsson, que incluyen reproductores de música y video, software Google Maps, un navegador web completo y radio FM, pero no era un teléfono inteligente. Fue el primer teléfono deslizante Cybershot con un diseño sólido y sustancial, con un peso de 136 gramos. Es pesado y con un perfil que va de 18 milímetros a 19,5 milímetros, donde sobresale la cámara. Ciertamente no era un modelo delgado, con una sensación de goma y una carcasa de metal, además de un vidrio resistente a los arañazos que cubría la pantalla. Se siente bien construido y el mecanismo deslizante del teclado numérico tiene un resorte suave y es resistente. Otro control deslizante de metal cepillado bien diseñado en la parte posterior protege la cámara del polvo y los arañazos. Se desliza hacia abajo para activar la función de cámara. A pesar de su voluminoso tamaño, era un diseño atractivo, con una apariencia de cámara definida en el dispositivo cuando se sostiene de lado en el modo de disparo de cámara. Su solidez le da una sensación de equilibrio en la mano al tomar fotos. La pantalla era de 240 x 320 píxeles, de 2,4 pulgadas y 262.000 colores. Un tamaño decente para la época. Un acelerómetro incorporado añadía un toque de modernidad al cambiar automáticamente la orientación de la pantalla en ciertas funciones multimedia para que coincida con la forma en que se mira la pantalla. La configuración de control se basa en un D-pad de navegación cuadrado, con columnas de botones a cada lado, para una experiencia de navegación convencional de Sony Ericsson. Los botones están cerca y son suaves, por lo que no se sienten lo suficientemente espaciosos para el usuario con dedos más gruesos. Sin embargo, los controles generalmente responden. Los botones del teclado numérico en el control deslizante son lo suficientemente grandes, aunque se sienten un poco esponjosos para enviar mensajes de texto realmente rápidos. A pesar de ser 3G, no tenía una cámara de videollamada frontal secundaria, pero lo que podías hacer era hacer videollamadas usando la cámara principal. Alrededor de la parte superior de la pantalla hay dos botones que también funcionan como teclas de juego, pero que entran en juego como botones de control de la cámara cuando se activa el disparador. Los iconos azules brillantes de control de la cámara en estos y también en el D-pad representan opciones de teclas de acceso rápido para las funciones de la cámara. Estos detalles siempre eran atrayentes y denotaban versatilidad. La interfaz de usuario de la cámara Cybershot es fácil de usar, con teclas de control dedicadas que ofrecen acceso rápido a ciertas funciones, además de capas adicionales de configuraciones para refinar la configuración de disparo. El sistema de enfoque automático del C905 era una configuración sencilla, operada por un botón de obturador de 2 pasos, que funciona de manera eficiente. Hay varias opciones para hacer fotos. Sin embargo, si quieres saber más sobre la cámara, te invito a ver este video que ya hice solo dedicado a la cámara de este móvil. En general, te diré que tomaba muy buenas capturas. Incluso si la vemos hoy son aceptables. Donde sí fallaba a pesar de la fecha de su lanzamiento era en grabación de video, que solo era de 320 píxeles a 30 fotogramas por segundo. Para esas fechas Nokia le tenía buena ventaja en este apartado. Pero en fotos, la cámara de 8.1 megapíxeles ofrece un mayor potencial de disparo en este modelo. Las imágenes son nítidas,
claras y detalladas, con una buena reproducción cromática y mucha riqueza en las tomas. El flash de xenón mejora el rendimiento de disparo en condiciones de poca luz y oscuridad, llenando escenas con mucha luz sin abrumar a los sujetos y ofreciendo buena iluminación en un rango más amplio que la mayoría de los flashes LED de los teléfonos con cámara. La reducción de ojos rojos también está disponible, como si fuera una cámara compacta de la época. Tenía un estabilizador de imagen, podías geoetiquetar fotografías con la ayuda del sistema de AGPS para que puedas verlas superpuestas sobre un mapa donde fueron tomadas, en la aplicación de Google Maps del teléfono. Hablando de ello, el GPS asistido es otra característica que hacía un trabajo decente en el C905. Estaba aliado con la aplicación de Google Maps, agregando búsquedas de posición precisa a esta muy útil aplicación de mapeo, búsqueda de rutas y búsqueda. Aunque Sony Ericsson tendía a tener separados los mejores elementos de sus teléfonos musicales Walkman y sus teléfonos con cámara CyberShock, el C905 era de ofrecer un rendimiento de reproducción de melodías muy aceptable. Desafortunadamente, a diferencia de los teléfonos Walkman de alto nivel, los auriculares suministrados eran bastante normales. No había una toma de auriculares estándar de 3.5 milímetros en el teléfono, ni adaptador en los auriculares incluidos. Un buen detalle era que permitía la salida al televisor analógicamente por el mismo puerto de la marca. Sony Ericsson incluyó una tarjeta de memoria M2 de 2 GB con el C905, pero llegaba a soportar hasta las 8 GB, lo que le brindaba más espacio para agregar pistas y manejar archivos de imágenes grandes generados por la cámara de alta resolución. La memoria disponible integrada era de 160 MB. También tenía una radio FM y reconocimiento de canciones con Track ID de Sony Ericsson. Con la conectividad Wi-Fi integrada, podía obtener conectividad de datos de alta velocidad, desde configuraciones Wi-Fi domésticas, redes de trabajo o puntos de acceso público, ideal si deseabas descargar contenido en línea sin incurrir en costos de datos móviles o cargar contenido como videos o imágenes de alta resolución de forma rápida y económica. La conectividad móvil HSDPA también brindaba acceso rápido a datos móviles, ofreciendo velocidades máximas de enlace descendente de hasta 3.6 MB por segundo. El navegador web completo es similar al de otros de Sony Ericsson, por lo que proporcionaba una pantalla de inicio familiar y fácil de usar y una experiencia de navegación web razonable. También podías copiar fácilmente contenido desde una PC al teléfono usando un cable USB o arrastrando y soltando en modo de almacenamiento masivo o mediante Bluetooth. Sony Ericsson incluyó una buena ración de software típico de nivel medio. Su funcionalidad de organizador y mensajería cumplía los requisitos correctos, incluyendo soporte por correo electrónico, calendario, alarmas, tareas, notas, grabadoras de voz, reloj mundial, cronómetro, calculadora y una función de nota de código. Y por supuesto, no faltaban los juegos compatibles. Sin embargo, no todo era perfecto. El C905 presentaba algunos problemas de software y fragilidad en el flexor de la pantalla debido a su diseño deslizante. Además, la duración de la batería era limitada, especialmente con funciones que consumían mucha energía, como el GPS, Wi-Fi y el flash de la cámara de xenón. En resumen, el Sony Ericsson C905 elevó el estándar en la gama CyberShot, ofreciendo una opción atractiva para aquellos que valoraban la calidad de la cámara en un teléfono móvil. Si bien su precio lo convertía en un lujo para muchos, su desempeño fotográfico y su construcción robusta lo hacían deseable para los entusiastas de la fotografía móvil. Personalmente, habría sido un placer tenerlo en su momento, aunque su nostalgia sigue siendo palpable en nuestros recuerdos. Si alguna vez disfrutaste de este dispositivo o tienes recuerdos que compartir, te invitamos a hacerlo en los comentarios de este video y a acompañarnos en este viaje por el pasado, siguiéndonos en nuestras redes.